Hola amigos, bienvenidos al video de hoy, al canal Historia del Perú. El día de hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que pasó en la prosperidad falaz. ¿Se acuerdan ustedes que anteriormente ya hicimos resúmenes de todas las etapas de la historia del Perú? Ya hablamos del resumen del primer militarismo, hicimos también el resumen de lo que fue el primer civilismo, hicimos resumen del segundo militarismo, reconstrucción nacional, y ahora solo faltaría el resumen de la prosperidad falaz. Sí, porque la anarquía militar también hice ese video, así que pueden ir a verlo también. Pero en este video, el día de hoy, vamos a hablar pues de todo lo que pasó en la prosperidad falaz. Así que comencemos de una vez con el video de hoy. Cuando se habla de prosperidad falaz, debemos entender que estamos hablando de una etapa de la historia del Perú, la prosperidad falaz, o también conocida como la era del guano. Esta etapa va a caracterizarse por el auge económico y la estabilidad política que va a tener el Perú. El Perú va a tener una prosperidad política y económica bastante buena en este periodo. Pero al mismo tiempo la prosperidad falaz se va a caracterizar por todos los actos de corrupción que van a pasar a lo largo de los gobiernos. Actos de corrupción, fraudes e incluso estafas. Y de eso voy a hablar más adelante. Ahora no. Bueno, pero vamos a hablar de la prosperidad falaz en sí. A esta etapa también se le conoce como la era del guano. Debido a que en esta etapa el Perú se va a convertir en el primer se va a convertir en el más importante explotador, vamos a decir así, del guano que se encontraba en las islas Chincha. Algo curioso que va a pasar en esta etapa es que el Perú se va a convertir en uno de los mayores exportadores de guano hacia Europa, ¿no? Porque el Perú pues encontró el valioso recurso. Y esto va a empezar en el gobierno de Ramón Castilla en 1845. Ahora, ¿por qué se le llama prosperidad falaz a esta etapa? Esta etapa se le llama prosperidad falaz porque prácticamente la prosperidad falaz pues fue una mentira. Así es, amigos. El término falaz viene de falso, viene de mentira. El Perú lamentablemente tuvo una prosperidad, pero fue falsa, ya que el Perú acabó la prosperidad falaz en la completa ruina y en la bancarrota, con una crisis política, social y económica. Acabó el siglo XIX, de hecho, el Perú acabó el siglo XIX en la completa ruina, arruinado, tanto en lo político como en lo económico y en lo social. Y pues el Perú va a empezar parte del siglo XX pues arreglando sus problemas que había quedado a raíz pues de lo que había pasado en la prosperidad falaz y en la guerra con Chile. Es por eso que el Perú pasó de ganar dinero a manos llenas gracias a la explotación del guano a pues prácticamente estar endeudado y en la completa crisis total, ¿no? Va a pasar de tener dinero a manos llenas, el Estado va a pasar de manejar dinero a manos llenas a estar completamente arruinado. El Perú acabó la prosperidad falaz en la completa ruina y en la bancarrota. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el Perú pasó de ganar mucho dinero a quedarse sin nada? ¿Por qué pasó esto? Porque básicamente el Perú se volvió un país dependiente del guano. No se prestó atención a otros recursos. Solamente lo más importante para el Perú en aquella época era la exportación del guano. Nada más. Pero no se preocuparon por otros recursos. No se preocuparon por exportar otros recursos. Y eso le trajo una consecuencia grave al Perú. Ahora, la prosperidad falaz inicia con el gobierno de Ramón Castilla, 1845-1851. Este gobierno se va a caracterizar por el orden interno y el orden institucional que va a haber en dicho gobierno, debido a que con Ramón Castilla el Perú va a tener una especie de estabilidad nunca antes vista, ya que antes de la llegada de Castilla, pues prácticamente el Perú era tierra de nadie, guerras civiles, caudillismo, golpes de estado a cada momento. Entonces el Perú pues no había tenido estabilidad. Hay que decir que en esa época también pues había mucha inestabilidad por el tema de los militares, que pues en esa época se creían con derecho a gobernar el Perú por haber participado en la guerra de independencia. Entonces se creían muy importantes los militares en esa época.
Y por eso ocasionó pues que aparecieran los caudillos que se van a pelear por el poder a inicios de la República. Previamente, antes de llegar al poder, Ramón Castilla había participado en la Revolución de 1844 contra el gobierno del Directorio que estaba siendo liderado por Manuel Ignacio de Vivanco. El general Manuel Ignacio de Vivanco en 1843 había llegado al poder después de derrocar al gobierno del general Juan Francisco de Vidal. Vivanco instaura el Directorio desde Arequipa y desde allí dirige al Perú, ¿no? Como presidente, pues, autoproclamado, porque él se autoproclamó presidente durante la anarquía militar. Él dirigía, pues, el directorio en la ciudad de Arequipa. La ciudad de Arequipa fue una ciudad abiertamente vivanquista, apoyaba la revolución vivanquista y apoyaron también el directorio. Ahora, la figura de Manuel Ignacio de Vivanco en esa época, pues era la figura clásica del caudillo entusiasta y revolucionario. Vivanco era la representación del caudillo joven y entusiasta, ¿no? El caudillo revolucionario que está lleno de entusiasmo. Y entonces, pues, Vivanco va a liderar el directorio y va a tratar de unirse o va a tratar de que todos los caudillos se le unan a su gobierno. Va a tratar de hacer alianzas con otras facciones militares del ejército. No va a funcionar porque en 1844 va a estallar la revolución que lideran los generales Ramón Castilla y Domingo Nieto. Cuando llega Domingo Nieto, lidera una revolución. A ver, el líder de la revolución inicial era Domingo Nieto y después de Domingo Nieto seguía Ramón Castilla. Estos dos personajes lideraron la revolución contra el gobierno vivanquista, pero ocurrió algo. Domingo Nieto murió. Y el que se hizo cargo de la revolución en contra de los vivanquistas fue Ramón Castilla. Y Ramón Castilla va a poder pues derrotar a Vivanco, ganando en la batalla de Carmen Alto en 1844. De esa forma se puso fin a la anarquía y el general Ramón Castilla pues le entregó los poderes a Manuel Menéndez, le entregó el poder, le devolvió el poder a Manuel Menéndez para que llame a elecciones inmediatas. El objetivo de Manuel Menéndez como presidente provisorio del Perú era el de llamar elecciones inmediatas. De esa manera, en 1845 se llamaron a elecciones rápidamente y se presentan dos candidatos. Por un lado, Ramón Castilla, que representaba a los militares, y por el otro apareció Domingo Elías. Domingo Elías, que ya había sido presidente provisorio del Perú de forma interina durante el directorio que había liderado Manuel Ignacio de Vivanco. Pero en esa época ocurría algo. Los civiles en aquella época no tenían mucho protagonismo. Aunque hubieron civiles que ocuparon la presidencia del Perú por breve tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso de Justo Figuerola, el caso de Manuel Menéndez o el caso del propio Domingo Elías. Ellos eran pues los civiles que van a ocupar la presidencia del Perú, pero de forma interina, y es por eso que no son reconocidos como presidentes oficiales, sino que estuvieron ahí encargados del mando, nada más. Pero en aquella época pues los civiles no tenían el protagonismo que tienen ahora, ¿no? En esa época los que tenían más dominio en la política peruana eran los militares. Hay que decir que los militares en aquella época estaban más, tenían más llegada al pueblo porque ellos pues habían participado en la guerra de independencia y por eso es que los caudillos de inicios de la República fueron personas muy respetadas porque ellos habían peleado en la guerra de independencia. En el caso de Ramón Castilla, por ejemplo, Ramón Castilla estuvo en la batalla de Ayacucho, combatió en la batalla de Ayacucho al lado de militares de alto renombre, como por ejemplo Jacinto Lara, José María Córdoba, el coronel José María Córdoba, José de la Mar también, Agustín Gamarra y otros militares que participaron en la batalla de Ayacucho. Entonces por eso eran personajes muy respetados, por haber participado en la batalla, en las guerras de independencia. Y por eso es que los caudillos se creían con derecho a gobernar. Por eso, por haber participado en la guerra de independencia. Ahora, como sabemos nosotros, los civiles en aquel momento pues no tenían el poder absoluto. Entonces por eso
Ramón Castilla tenía todo el apoyo popular y el apoyo de los militares. Así que era casi seguro que iba a ganar Ramón Castilla. Pero voy a entrar a un dato adicional, les voy a dar. Domingo Elías se presenta en esas elecciones en 1845 como candidato representando a los civiles. Y en esa época hubiera sido curioso si hubiera ganado Domingo Elías. Porque Domingo Elías era era civil, pues. Y de haber ganado las elecciones de 1845, se hubiera convertido en el primer presidente civil de la historia del Perú. Pero lamentablemente no ganó Domingo Elías, sino que ganó Ramón Castilla. Domingo Elías, de haber ganado, se hubiera convertido en el primer presidente civil de la historia del Perú. Pero no ganó él, sino que ganó Castilla. Todos sabemos, muchachos, de que el primer presidente civil de la historia del Perú es Manuel Pardo Iravalle, después de ganar las elecciones en 1872, ya en el fin del primer militarismo. Pero en esta época, pues los civiles van a intentar, de alguna manera, de intento fallido, de llegar al poder, de llegar a la presidencia. Pero en ese tiempo, pues no tenían el poder, no tenían el dominio ni las influencias dentro de la política peruana, como para poder llegar a la presidencia, ¿no? Ellos jugaban un papel secundario en la política peruana de aquel momento. Y entonces Ramón Castilla gana las elecciones sin ningún problema y es proclamado presidente el 19 de abril de 1845. De esa manera empieza su primer mandato, 1845-1851. Castilla debía gobernar por un periodo de 6 años. Ahora, cuando llega Ramón Castilla al poder, se va a dar una especie de prosperidad nunca antes vista en el Perú, porque durante este tiempo no van a haber levantamientos, no van a haber caudillos, no van a haber guerras civiles de ningún tipo. Castilla va a gobernar de 1845 a 1851 de forma ininterrumpida, porque no va a haber ninguna insurrección, ninguna rebelión en su contra. De hecho, Ramón Castilla logra que algunos de sus opositores se unan a él y lo apoyen en su gobierno, como por ejemplo el caso de José Rufino Echenique, que era abiertamente opositor del gobierno castillista, pero Castilla logra convencerlo y lo atrae hacia él, y al final pues José Rufino Echenique va a formar parte de la cúpula castillista durante este primer gobierno. Una de las principales obras que va a pasar en este gobierno, que va a pasar en el gobierno de Castilla, es que se va a dar orden interno en el Perú. Un orden nunca antes visto hasta ese momento, porque hasta ese momento, pues, el Perú era prácticamente tierra de nadie, llena de caudillos, guerras civiles, insurrecciones, levantamientos, ¿no? El Perú estaba en el completo caos y en el completo desorden. Entonces, cuando llega a Castilla se da un orden interno muy importante. Otra cosa que se da es el orden institucional, ¿no? Orden institucional y orden interno muy importante. Y es por eso que Jorge Basadre resalta mucho el gobierno de Ramón Castilla, sobre todo este primer gobierno. Una figura política muy importante, la de Ramón Castilla. Una de sus primeras obras que va a hacer en su gobierno es la creación del presupuesto. Se estableció el primer presupuesto nacional del Perú. El Perú hasta antes de la llegada de Castilla no tenía presupuesto nacional. Crea el primer presupuesto nacional y también abole los mayorazgos. Crea la policía, en ese momento no existe la policía. Crea el correo también, en ese momento se va a establecer el correo. Crear la policía también, porque en ese momento no existía policía. Y va a hacer obras muy interesantes en este primer gobierno. Pero lo que va a ser más importante en ese gobierno va a ser el boom del guano. Con Castilla empieza el boom del guano, mucho dinero, el Estado va a comenzar a ganar dinero gracias a la exportación del guano de las Islas Chincha, un recurso que ya se había descubierto en 1840 durante el gobierno de Agustín Gamarra. Pero en 1840 el Estado peruano, en ese momento era gobernado por Agustín Gamarra, hace un trato con un comerciante de nombre Francisco Quirós. Francisco Quirós era un comerciante y era también militar, ¿ya? Y él hace un trato con el Estado. El Estado le cede las islas a Francisco Quirós, las Islas Chincha. Le cede las Islas Chincha a Francisco Quirós. Y a cambio, Francisco Quirós le tenía que pagar un impuesto al Estado.
Básicamente, Francisco Quirós estaba alquilando las islas Chincha y solamente pagaba el alquiler de dichas islas, más no el que él exportaba el guano de dichas islas. O sea que Francisco Quirós estaba ganando dinero a manos llenas gracias a la exportación del guano. En esas épocas pues todavía el Estado no sabía de lo valioso que era ese recurso, entonces por eso Francisco Quirós le sacó máximo provecho a su contrato que había hecho con el gobierno en aquel momento, hasta cuando llega Ramón Castilla al poder. Cuando llega Ramón Castilla al poder, inmediatamente ya el Estado se había enterado de que el guano estaba valiendo millones. El Perú en aquel momento tenía el recurso más importante a nivel mundial. El guano peruano costaba millones, porque en las potencias europeas estaban dispuestas a pagar pues fortunas por el guano peruano. Estaban dispuestas a pagar pues precios exorbitantes por el guano peruano. Y es entonces cuando el Estado ya se da cuenta de que el guano vale mucho a nivel mundial, no para usarlo como abono, pues el guano de las aves se usa como abono. Se usa como abono para el crecimiento de las plantas, de los vegetales y todo eso, ¿no? Se usa como abono. Entonces, ese recurso era muy importante. Y en la época de Ramón Castilla, el Estado, ¿qué hace? Anula el contrato que tenía con Francisco Quirós. Anula el contrato que tenía con Francisco Quirós. Y el Estado pasa a tomar a tomar posesión de las islas Chincha. Pero en esta etapa también se van a buscar consignaciones. Y es así como en 1847 se va a firmar el contrato Gibbs con una casa extranjera. O sea, se buscaban consignaciones, se buscaba un consignatario para que se encargue de la exportación del guano de las islas Chincha. Se buscaba un consignatario. Hubieron muchos candidatos, hubieron muchas personas que fueron a lanzar su candidatura para ser consignatarios, pero al final el gobierno decidió entregarle todas las islas Chincha a una casa extranjera, que era liderada en ese momento por Anthony Gibbs, y se firma el contrato con la casa Gibbs. A este contrato se le conoce como el contrato Gibbs, ¿no? Que era el contrato donde pues se hacía un monopolio con el negocio del guano de las islas Chincha, porque la casa Gibbs se iba a encargar de la exportación del guano de las islas rumbo a Europa. El Perú obviamente iba a ganar mucho dinero con esta exportación, ya que la casa Gibbs iba a repartirse las ganancias junto con el Estado peruano. Y es así como se van a comenzar a repartir las ganancias. El 94% era para el Perú y el 6% era para la casa Gibbs. Ahora, imagínense ustedes, si el 6% era bastante dinero para la casa Gibbs, imagínense cuánto dinero estaba ganando el Perú con el 94%. Un dineral. El Perú estaba ganando dinero a manos llenas. Era la oportunidad para que el Perú tenga una prosperidad económica fuertísima. Pero aquí va a empezar lo malo. Va a haber derrochamiento de dinero. Exacto. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Ahorita no. Solo ustedes tienen que acordarse de la ley de consolidación. Nada más. Pero eso voy a hablarlo más adelante. Bien. ¿Qué se hizo con el dinero del guano que se ganó durante este primer gobierno de Ramón Castilla? ¿Qué se hizo con ese dinero? Bueno, lo primero que se hizo fue que se va a mandar a embellecer la ciudad de Lima. La ciudad de Lima va a ser modernizada, se va a mandar a embellecer la ciudad de Lima, se van a mandar a construir estatuas hacia Europa para el embellecimiento de la capital. Otra importante obra de Ramón Castilla es que llega el primer ferrocarril al Perú, que es el ferrocarril Lima-Callao, que se construye durante el primer gobierno de Ramón Castilla. Fue el primer ferrocarril del Perú, el ferrocarril Lima-Callao. Para aquella época, pues el ferrocarril era una modernidad, era toda una modernidad, ¿no? Era todo un avance de modernidad, el ferrocarril, como medio de transporte y medio de transporte también para los recursos que venían de otras partes. Y por eso se crea el primer ferrocarril del Perú, que es el ferrocarril Lima-Callao, que se crea ¿cuándo? En el primer gobierno de Ramón Castilla, ferrocarril Lima-Callao. Otra cosa importante es que también se comienza a embellecer la ciudad de Lima comienza a ser modernizada y entonces pues va a comenzar el boom del guano. Con esta etapa, con estas obras se va a comenzar el boom del guano.
Otra cosa que va a pasar durante el gobierno de Castilla, aprovechando el dinero del guano, obviamente, es que se van a comenzar a comprar muchos barcos, buques a vapor, que también eran una novedad para esa época, ¿no? Se comienza el boom del guano, mucho dinero, eh, mucho, mucho armamentismo también en ese momento, ¿no? Porque Ramón Castilla va a comenzar a comprar barcos, va a modernizar el ejército, va a mandar a comprar cañones de última generación para la época, cañones modernos, va a modernizar el armamento del ejército, va a mandar a que marinos vayan a estudiar hacia Europa, ¿no? Que se preparen en academias en Europa, academias militares en Europa, para que puedan ser profesionalizados, ¿no? Principalmente esto se hizo en la marina. En el caso del ejército, por ejemplo, se mandaron a construir cañones de nueva generación, cañones modernos para aquella época, de mayor alcance. Se mandó a comprar armamento también, y se mandó pues a traer los buques y los barcos, buques a vapor. Se hicieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, también Castilla en este primer gobierno va a invertir en educación, y el Colegio Guadalupe lo va a dejar de primera también, ¿no? En esa etapa. Otra cosa que se va a hacer en este gobierno es que se van a abolir los mayorazgos. Otra cosa positiva de Castilla es que en este gobierno va a abolir los mayorazgos. Se abolen los mayorazgos. Y ahora ustedes me van a preguntar, ¿qué cosa es un mayorazgo? El mayorazgo era cuando, por ejemplo, en aquella época, cuando un padre fallecía y tenía dos hijos, el que heredaba todas las propiedades del padre era el hijo mayor. No le tocaba nada al hijo menor. Esa era una ley que estaba desde el virreinato, la ley de los mayorazgos. En esa época, pues, cuando el padre tenía dos hijos y moría el padre, todo le tocaba, todas las propiedades que tenía el padre le tocaban al hijo mayor. No le tocaba nada al hijo menor. Y cuando llega Ramón Castilla, lo primero que hace también es abolir los mayorazgos. Entonces, en esta etapa también se abolieron los mayorazgos. Otra cosa que va a pasar en el gobierno de Castilla es que se da la ley de inmigración china, ya en la parte final de su gobierno. La ley de migración china es aquí cuando vienen los famosos chinos, pues, o también conocidos como los culís. Aquí van a comenzar a venir los inmigrantes chinos gracias a la ley de migración china que dio precisamente Ramón Castilla. Esta ley se dio para que haya mano de obra que pueda ayudar a extraer el guano de las Islas Chincha y también para que puedan ayudar en las haciendas azucareras y de algodón del Perú, ¿no? Principalmente en el norte. Pero lo más importante era mano de obra también para ayudar a extraer el guano de las Islas Chincha. De esa manera, en el Perú esta fue una cosa negativa, porque los chinos, estos trabajadores chinos que venían al Perú a trabajar en las haciendas azucareras y en las haciendas de algodón y en las Islas Chincha extrayendo el guano, van a sufrir de abusos, van a sufrir trabajando, van a ser maltratados en exceso, se van a cometer abusos contra estos trabajadores chinos. Incluso no me atrevería a decir de que los chinos en el Perú prácticamente fueron explotados y esclavizados. Incluso muchos de ellos en las Islas Chincha trabajaban amarrados, trabajaban encadenados para evitar que se escaparan, como pueden ver en esta imagen, donde vemos que un trabajador chino de aquella época estaba trabajando encadenado. Esto para evitar que se escapen. Y esto va a llevar a que muchos ciudadanos chinos enloquezcan y algunos incluso se suicidaran porque ya no aguantaban tanto maltrato. Esto llevó a que muchos ciudadanos chinos se suicidaran porque ya no aguantaban pues el maltrato del cual eran víctimas, ¿no? Porque en el Perú pues a los chinos se les trató muy mal, ¿no? Porque fueron prácticamente esclavizados estos trabajadores chinos. Entonces, como ven en esta imagen, por ejemplo, en esta imagen se puede ver que muchos de estos trabajadores trabajaban encadenados para evitar que se escaparan. Esto ocasionó que muchos trabajadores chinos pues enloquecieran y esto ocasionó también que estos maltratos lleven a estos trabajadores chinos a que muchos de ellos se quiten la vida, se suiciden, porque ya no aguantaban los abusos y los maltratos. Muchos de ellos terminaron suicidándose porque ya no podían aguantar tanto maltrato.
Y de hecho, pues en esa época era algo muy normal el abuso en el trabajo. En esa época, pues no existían derechos humanos ni derechos laborales. Y por eso muchos hacendados, terratenientes, maltrataban a sus empleados, maltrataban a sus trabajadores, porque en esa época, pues no existía derechos humanos ni derechos de trabajo, ni derechos laborales, pues. Entonces por eso abusaban muchos terratenientes y muchos hacendados abusaban de sus empleados. Y el caso de los chinos en el Perú fue el caso más evidente de eso, ¿no? El caso más evidente de abuso en el trabajo fue el caso de los chinos en el Perú, que vinieron engañados porque ¿por qué venían los chinos al Perú si eran maltratados aquí? A ver, esa es la gran pregunta. Y básicamente era porque se les engañaba. Se les decía que iban a tener muchas comodidades aquí trabajando en el Perú, que se les iba a dar una casa, que iban a tener toda una vida plena, pero al final cuando llegaban se daban cuenta que todo esto era una farsa. Los chinos aquí en el Perú fueron prácticamente esclavizados. Muchos de ellos terminaron suicidándose porque ya no aguantaban los abusos. Y algunos incluso trabajaban pues encadenados, como pueden ver en esta imagen. Como vuelvo y repito, en esa época pues no existía derechos humanos, ni siquiera derechos laborales, y por eso muchos terratenientes y hacendados abusaban de su poder, ¿no? Contra los trabajadores. Otra cosa importante que se va a dar en este gobierno es que se va a hacer, se va a dar el Congreso de Lima de 1847. Algo que también va a pasar en el primer gobierno de Ramón Castilla es que él se va a oponer a la creación de la expedición Flores. Se va a oponer a la expedición Flores que buscaba pues la expedición Flores fue un proyecto monárquico y de hecho yo hice un video sobre la expedición Flores. El Perú se opuso a que haya monarquías en Sudamérica, porque el proyecto de la expedición Flores era el de poner monarquías en Sudamérica. Si bien es cierto, Juan José Flores era ecuatoriano y quería una monarquía para Ecuador, quería que Ecuador sea gobernado por una monarquía constitucional, el Perú se opuso rotundamente a la idea de que en Ecuador haya una monarquía constitucional y después se supo de que el proyecto de Juan José Flores era también instaurar monarquías en Sudamérica y eso el Perú se opuso rotundamente. Uno de los fracasos del proyecto monárquico de Juan José Flores fue precisamente la oposición del gobierno peruano, principalmente de Ramón Castilla, porque Ramón Castilla se opuso rotundamente a la creación de monarquías constitucionales en Sudamérica. Se opuso a la creación de monarquías en Sudamérica. El objetivo de la expedición Flores era instaurar monarquías en Sudamérica. Pero como se crea el Congreso de Lima, ¿no? Donde se invitan pues a los distintos jefes de países vecinos como Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, ya la expedición Flores fracasa, pues. Y en esa reunión, en ese congreso de 1847, se deja bien en claro de que una invasión extranjera en el continente iba a ser respondido con una alianza mayor, ¿no? O sea, una fuerza mayor. O sea, que si había una invasión extranjera en el continente, todos los países se iban a aliar en contra de ese invasor extranjero. Así se puso fin al proyecto monárquico del general Juan José Flores y se puso fin a la expedición Flores y fue un proyecto monárquico que también fracasó en Sudamérica. Bueno, y otra cosa, pero esta cosa ya es una cosa mala que va a pasar en el gobierno de Castilla también, aparte de la ley de inmigración china, es también la ley de consolidación de 1850. Pongan mucha atención porque esta es una información que les va a servir para el próximo gobierno, que va a ser el gobierno de José Rufino Echenique. ¿Qué pasó aquí? Cuando Castilla llega a la presidencia y se da el boom del guano, otra cosa que hace Castilla es pagar las deudas que tenía el Perú. Ahora, la gran pregunta es, ¿con quién tenía deudas el Perú? El Perú tenía deudas tenía dos deudas, la deuda externa y la deuda interna. El Perú le debía dinero a las personas que habían aportado en la guerra de independencia. Entonces, como el Perú estaba endeudado con estas personas porque habían aportado en la guerra de independencia, ya sea dando recursos o incluso a muchos de ellos dando sus propiedades, pues entonces a esas personas se les debía pagar por haber aportado en la guerra de independencia.
Pero la ley de consolidación castillista fue prácticamente un fracaso, porque la ley de consolidación tenía un vacío legal. Y eso lo voy a explicar en el próximo gobierno, que va a ser el gobierno de José Rufino Echenique, 1851-1855. Cuando llega José Rufino Echenique a la presidencia, lo hace gracias a Ramón Castilla, porque Ramón Castilla apoyó la candidatura de José Rufino Echenique. José Rufino Echenique, de esa manera, gracias al apoyo de Ramón Castilla, logra hacerse con la presidencia y comienza su gobierno de 1851 a 1855. Muchas de sus obras, las obras destacadas del gobierno de Echenique fueron las siguientes. Se encargó de la construcción del ferrocarril Tacna-Arica. Se compró el barco a vapor el Ucayali. Este era el más importante porque era el único a vapor. El resto de barcos no eran a vapor, solamente el Ucayali. Continuó el pago de la deuda interna, ¿no?, que había empezado Castilla con la ley de consolidación, y también va a seguir con la ley de migración china. Pero él también va a firmar otra ley, que va a ser la ley de migración de los alemanes, y los va a llevar hacia la Amazonía peruana, ¿no?, para que poblen la Amazonía peruana. Dato adicional, muchachos. Esos migrantes alemanes que venían desde Europa hacia la Amazonía peruana tienen descendencia hasta el día de hoy en la selva peruana. Por ejemplo, tú te vas a la zona de Posuso, algún día tú puedes viajar a Posuso y te vas a dar cuenta de que la estructura alemana, la descendencia alemana ha quedado en esa parte de la Amazonía peruana, en la zona de Posuso. Tú te vas a esa zona y te vas a dar cuenta que la descendencia alemana sigue hasta el día de hoy en dicha zona. La forma de sus casas, sus avenidas, todo tiene una referencia a la cultura alemana. Esas fueron las principales obras que van a pasar durante el gobierno de José Rufino Echenique. Ahora, José Rufino Echenique básicamente va a copiar todo lo que hizo Castilla en su primer gobierno. Por ejemplo, Castilla construyó ferrocarriles, Echenique también, ¿no? Ferrocarril Tacna-Arica. Compró barcos, buques a vapor, Echenique también, el Ucayali. Continuó con el pago de la deuda interna que había empezado Ramón Castilla. Dio la ley también de migración chinos también. Y de migrantes chinos, la ley de migración china también dio José Rufino Echenique. Siguió con esa ley y dio una ley más, que fue la ley de migración de los alemanes hacia la Amazonía peruana. Y por último se firmó el Tratado Herrera, o el Tratado de la Convención Fluvial, que lo firmó Bartolomé Herrera. Ahora vamos con la parte más escandalosa de la prosperidad falaz, la etapa de los fraudes y las estafas, la etapa de la corrupción que hubo en la prosperidad falaz, el escándalo de la deuda interna, o también conocido como el escándalo de la consolidación. ¿Qué sucedió aquí? ¿Recuerdan que les había dicho de que la ley de consolidación castillista tenía un vacío legal? Tenía vacíos legales. Era una ley mal planteada porque tenía demasiados vacíos legales. ¿Y qué pasó aquí? Cuando Ramón Castilla comienza a pagar la deuda interna, la gente quería sacarle provecho a esa ley, a la ley de consolidación. Pero el problema es que uno de los requisitos para que las personas reciban su pago era el mostrar las firmas de José de San Martín y Simón Bolívar. Estas personas, obviamente, cuando llegan, cuando quieren recibir su pago, uno de los requisitos que tenían que cumplir era el mostrar las firmas o de José de San Martín o de Simón Bolívar. Pero, ¿qué creen ustedes que pasó? Exacto, firmas falsas. Y es por eso que digo yo que la ley de consolidación tenía demasiados vacíos legales. Porque ¿cómo sabías tú que esa persona había aportado verdaderamente en la guerra de independencia? No se podía demostrar. Por ello, en la ley de consolidación se da un requisito. Piden un requisito. El requisito mínimo era mostrar las firmas o de José de San Martín o de Simón Bolívar. ¿Y qué pasó aquí? Exactamente, firmas falsas. Y otras, incluso algunos militares comenzaron a mostrar firmas falsas para recibir sus pagos. Otra cosa más que se menciona en el libro Historia de la corrupción en el Perú,
libro del historiador Alfonso Quirós. En ese libro se menciona que el ministro de Guerra del gobierno de José Rufino Echenique, Juan Crisóstomo Torrico, y el propio José Rufino Echenique también estaban metiendo la mano en los escándalos de corrupción. De hecho, Juan Crisóstomo Torrico había estado arreglando bajo la mesa con muchas personas que estaban reclamando sus pagos por haber aportado supuestamente en la guerra de independencia. Aumentó la deuda, ya el Perú quedó endeudado en este gobierno porque se subió la deuda. Castilla cuando se va lo deja en 5 millones, pero aquí sube a 20 millones más. O sea, el Perú estaba más endeudado. Ahora, ¿qué vino después? La gota que derramó el vaso y que va a ocasionar una revolución en el Perú en 1854 va a ser el Tratado de la Convención Fluvial, uno de los tratados que hasta ahora no se sabe por qué se firmó. No saben hasta ahora muchos historiadores por qué Perú cedió territorio a Brasil mediante el Tratado de la Convención Fluvial. El tratado lo firmó Bartolomé Herrera, ¿ya? Y se le conoce como el Tratado de la Convención Fluvial porque aquí el Perú y Brasil hicieron una negociación. Perú le cedía territorio a Brasil y a cambio Brasil le accedía a que el Perú tenga libre acceso y libre navegación por el río Amazonas, y por eso se firma el Tratado de la Convención Fluvial. Ese tratado es uno de los más misteriosos de la historia peruana porque hasta ahora no se sabe por qué Perú le cedió territorio a Brasil mediante el Tratado de la Convención Fluvial, y es por eso que José Rufino Echenique va a ser tildado de traidor. Y también lo que va a estallar aquí es el escándalo de las firmas falsas y el escándalo de la consolidación. El escándalo de la deuda interna estalla en esos últimos años, 1854, y esto ocasiona que haya una revolución. La revolución liberal de 1854, debido a actos de corrupción del gobierno. Finalmente, Ramón Castilla lidera la revolución liberal y gana a José Rufino Echenique en la batalla de La Palma en 1855. Ya en su segundo gobierno, Ramón Castilla abole la esclavitud y el tributo indígena. Pero acerca de esa abolición de la esclavitud, yo ya hice un video explicando cómo se dio la abolición de la esclavitud, así que pueden ir a verlo. Pero ustedes deben de saber ya que en esa abolición de la esclavitud hubieron también estafas y fraudes. Y adivinen qué, cuando Ramón Castilla regresó al poder no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada, no cambió la ley de consolidación, no buscó mejorar la ley de consolidación. Al contrario, siguió la ley de consolidación y esto le va a traer consecuencias gravísimas al Perú. Y ahora, en este segundo gobierno, las personas ya tienen dinero, mediante estafas, mediante fraudes, pero ya lo tienen. Ya pueden invertir en el negocio del guano, ya pueden ser consignatarios. Y muchas de estas personas que se habían enriquecido durante el gobierno de José Rufino Echenique van a pedir al Estado ser consignatarios. Y es aquí donde va a aparecer la figura de Manuel Pardo y Lavalle, que años más tarde va a ser el fundador del Partido Civil. Manuel Pardo y Lavalle va a abrir una empresa que se va a encargar de la exportación del guano de las Islas Chincha. Es un personaje que va a aparecer durante esta etapa, cuando los peruanos van a comenzar a pedir ser consignatarios del negocio del guano. Y el Estado y el gobierno aceptaron y al final pues comenzaron los consignatarios peruanos. Fue la etapa de los consignatarios peruanos, pero también fue una etapa de deudas, porque el Perú y el Estado comenzaron a pedir préstamos. El Estado de aquella época comenzaba a pedir préstamos. Esto no tendría nada de malo de no ser porque este dinero se despilfarraba. ¿En qué se gastó gran parte del dinero del guano? Pues el dinero del guano se iba y venía. Venía un montón de dinero y se iba al ratito, porque se pagaban deudas. Pero estas deudas en muchas veces eran deudas inexistentes. Se cometían estafas y se cometían fraudes. Muchos militares se enriquecieron durante esta etapa, cometiendo estafas. Y actos de corrupción hubo un montón en esta etapa de la prosperidad falaz. Entonces, el pedir préstamos no tenía nada de malo, de no ser porque aquí se comenzó a despilfarrar el dinero.
¿no? Prácticamente esta etapa fue una etapa de repartija, no se supo aprovechar bien el dinero del guano, porque se repartían el dinero entre militares, se repartían el dinero entre congresistas, entre senadores, era un escándalo total, ¿ya? Se comenzaron a repartir el dinero a los militares, se les comenzaba a pagar sueldos altísimos a los militares que habían participado en la guerra de independencia. Como una especie de recompensa por sus servicios en la guerra de independencia, se les comenzaron a pagar sueldos vitalicios a los militares que habían participado en la guerra de independencia. Sueldos altísimos. Entonces, básicamente en esta etapa comenzó la etapa del despilfarro del dinero del guano. Y el Perú comenzaba a endeudarse. El Perú estaba endeudado hasta el cuello. Y para esa etapa ya el guano de las Islas Chinchas estaba acabando. Pero esto todavía no va a afectar al Perú. Eso lo va a afectar después, cuando empiece la década de 1860. Allí va a comenzar a afectar la crisis en el Perú. Para aquella época ya el Perú era un país dependiente del guano. ¿Por qué? Porque no le prestaba atención a otros recursos. Solamente se interesaban en el guano porque estaba dando fuertes ganancias. Pero va a llegar un momento donde ya el guano no va a poder cubrir todos los gastos del Estado peruano, porque ya se estaba acabando y estaba bajando su precio en el mercado internacional. Y allí va a comenzar el problema. Pero vamos a hablar sobre las obras del segundo gobierno de Ramón Castilla. Ya dije que en este segundo gobierno se abole la esclavitud y el tributo indígena. Ahora, después de esto, también en su segundo gobierno se va a elaborar el primer mapa de la historia del Perú, que es este que están viendo en pantalla precisamente, que fue elaborado por Felipe Paz Soldán en 1861 durante el gobierno de Ramón Castilla. Se da el primer mapa de la historia del Perú, el primer mapa elaborado de la historia del Perú, que fue elaborado por Felipe Paz Soldán. Otra cosa del gobierno de Ramón Castilla es que se va a dar importancia a la Amazonía. Se van a mandar expediciones de estudiantiles, expediciones científicas hacia la Amazonía peruana. Ramón Castilla le va a dar mucha importancia a la Amazonía. Otra cosa importante es que aquí se da la guerra con Ecuador de 1858. El Perú tiene una guerra con Ecuador. Pero esa guerra la gana fácil el Perú porque Ecuador en ese momento no estaba preparado para pelear una guerra con el Perú. Tenía una guerra civil, habían tres bandos que se estaban peleando en Ecuador y por eso Ramón Castilla lidera una expedición militar y acaba con la guerra en menos de un año, porque logran tomar Guayaquil, las tropas peruanas desembarcan en Guayaquil y al final se firma la paz con el Tratado de Mapasingue en 1860. Se pone fin a la guerra de Perú y Ecuador en 1860 con el Tratado de Mapasingue. Pero ese tratado no solucionó los problemas limítrofes que existían entre Perú y Ecuador y esto va a ocasionar que Perú y Ecuador sigan teniendo problemas limítrofes a futuro. Incluso van a tener guerras como la guerra de 1941, la guerra de 1981 que fue el conflicto del Falso Paquicha, y la guerra última que han tenido Perú y Ecuador, que fue la guerra del Cenepa en 1995. En toda esa época. Luego va a darse la constitución más larga de la historia peruana, que va a ser la constitución de 1860. Ramón Castilla va a elaborar la constitución de 1860. Y esta constitución es recordada hasta el día de hoy, no por el tiempo, no por las leyes que habían dentro de esa constitución, sino por el tiempo que duró. La duración de la constitución de 1860 es la constitución más larga que ha tenido el Perú en su historia republicana. La constitución de 1860. Se dio en 1860 y fue sacada en 1920. Durante el gobierno de Augusto Beleguía, durante inicios del oncenio de Augusto Beleguía. Pero ahí está, se elaboró también la constitución más larga de la historia peruana, que fue la constitución de 1860. Esta constitución es recordada no por las leyes que había dentro de esta constitución, sino por el tiempo de duración que va a tener. Va a durar aproximadamente 59 años, la constitución de 1860. Y bueno, como dije, pues el Perú se estaba endeudando. ¿Y con quién se estaba endeudando? Con los consignatarios. Aparte tenía una deuda pendiente con la casa Gibbs.
Entonces el Perú se estaba endeudando hasta el cuello, porque pedían préstamos y no pagaban las deudas, sino que despilfarraban el dinero, seguían repartiéndose el dinero a manos llenas como si el guano no se fuera a acabar nunca. No se preocupaban por eso. Y esto no afectaba pues a los consignatarios, al contrario, esto los beneficiaba porque ellos eran pues prestamistas, y al contrario, entre más dinero prestan, más se suben los intereses. El Perú, sin saberlo, estaba acumulando una deuda altísima. Ya cuando acaba el segundo gobierno de Ramón Castilla van a empezar los problemas cuando llega al poder Miguel de San Román. Miguel de San Román también era castillista, era parte de la cúpula castillista, pero Miguel de San Román muere prematuramente en 1863. Solamente va a gobernar un año, o bueno, va a gobernar solamente un mes. Va a gobernar meses nomás. No va a Mira, Miguel de San Román entra al poder en octubre de 1862 y muere en abril de 1863, solamente va a gobernar por meses. Es por eso que el gobierno de Miguel de San Román fue un gobierno efímero, fue un gobierno corto, de poca duración, porque Miguel de San Román terminó falleciendo prematuramente y ejerciendo el cargo de presidente. Miguel de San Román es uno de los presidentes que ha muerto ejerciendo dicho cargo. Tenemos otros, obviamente, como Agustín Gamarra, Felipe Santiago Salaverry, Luis Miguel Sánchez Cerro, que han muerto también pues ejerciendo el cargo de presidentes, al igual que José Balta también puede entrar en ese top de presidentes muertos ejerciendo el cargo, de presidentes que han fallecido ejerciendo el cargo, presidentes peruanos que han fallecido ejerciendo pues el cargo de presidente, ¿no? Tenemos Miguel de San Román, Sánchez Cerro, José Balta, Felipe Santiago Salaverry, Agustín Gamarra. Muere San Román y llega al poder en 1864 Juan Antonio Pezet. Pero Juan Antonio Pezet es derrocado en 1865 luego de una revolución, que fue la revolución que va a liderar Mariano Ignacio Prado, debido a que Pezet comenzó a mostrar signos de debilidad ante una inminente guerra contra España. Entonces llegó Prado, Mariano Ignacio Prado, para derrocarlo mediante una revolución. Y es así como va a llegar al poder Mariano Ignacio Prado. Ya con Mariano Ignacio Prado se va a dar la guerra hispano-sudamericana, que va a acabar con el combate de 2 de mayo o el combate naval del Callao, pero más conocido como el combate de 2 de mayo. De hecho, según Jorge Basadre, dice que la prosperidad falaz acabó en esta guerra, en la guerra hispano-sudamericana. La prosperidad falaz para Jorge Basadre acaba en el combate de 2 de mayo, ya que después va a haber una crisis. En el Perú va a comenzar a aparecer nuevamente el desorden caudillista, la crisis política, económica y social. Luego de la guerra hispano-sudamericana, que fue, vamos a decir así, triunfo de los aliados, porque en esa guerra Perú y Chile fueron aliados, ya se da pues también el combate naval de Aptao, ¿no? Donde Chile y Perú fueron aliados. Ahí van a participar varios combatientes de la Guerra del Pacífico que van a enfrentarse años después, como por ejemplo Miguel Grau, Aurelio García por parte del Perú, Arturo Prat también va a estar ahí combatiendo del lado de Chile, ¿no? Pero años después estos personajes, Miguel Grau y Arturo Prat, se van a volver a ver las caras, pero esta vez ya no como aliados, sino como enemigos por el combate naval de Iquique, ¿no? Que se va a dar el 21 de mayo de 1879. Bueno, se da una guerra con España, la guerra hispano-sudamericana, del cual el Perú va a salir victoriosa. El Perú sale victorioso en esta guerra. Todo fue celebración en esa ocasión, pero aquí ya acaba la prosperidad falaz para Jorge Basadre. La prosperidad falaz para Jorge Basadre acaba en el combate de 2 de mayo en 1866. Y entonces va a estallar una revolución contra Mariano Ignacio Prado, porque había dado una constitución liberal, que fue la constitución de 1867. Entonces, como Prado había dado esa constitución, va a haber una revolución y va a llegar a la presidencia José Balta, luego de unas elecciones en 1868, va a llegar al poder el coronel José Balta. Esta va a ser la última etapa de la prosperidad falaz en el Perú.
y el coronel José Balta va a lograr llegar a la presidencia. Entonces, con José Balta empieza la caída de la prosperidad falaz, comienza el fin de la prosperidad falaz y el fin de la era del guano. Les explico. En este gobierno, la crisis económica pues comienza a salir de a pocos. Todavía no era tan fuerte, pero ya comenzaba a salir. A eso hay que sumarle de que ya el guano de las Islas Chincha no alcanzaba para cubrir todos los gastos que tenía el Estado. Y además el Perú tenía una fuerte deuda con los consignatarios. Entonces se tenía que buscar una solución. ¿Y cuál fue esa solución? Pues firmar el contrato Dreyfus, que se firmó el 5 de junio de 1869 con un banquero francés de origen judío, Augusto Dreyfus. A esta última etapa de la historia de la prosperidad falaz se le conoce como el monopolio de Dreyfus, básicamente porque en este contrato el Perú le quitaba todo el poder a los consignatarios y se lo entregaba a Augusto Dreyfus, para que así se cree un monopolio sobre el negocio del guano. Se le entregaba todo el guano de las islas a un solo personaje, en este caso Augusto Dreyfus, a una sola persona, que en este caso era Augusto Dreyfus. Y el 5 de junio de 1869 se va a firmar el contrato Dreyfus en París. El encargado de firmar el contrato Dreyfus fue Nicolás de Piérola. En el libro Historia de la corrupción en el Perú se menciona que Nicolás de Piérola ya había hecho arreglos bajo la mesa, es decir, arreglos ilegales con la casa Dreyfus para sacar beneficio de dicho contrato. Pero el Estado peruano comenzó a pedir adelantos antes de que se firme dicho contrato. El Estado peruano le quitó el poder de las Islas Chincha a los consignatarios. Le quitó todas las comodidades y privilegios que tenían los consignatarios y se le entregaron a Dreyfus. Esto ocasionó de que los consignatarios demandaran al Estado por haber hecho eso, por haberles quitado el negocio del guano, ¿no? Porque el Estado le quita el negocio del guano a los consignatarios y se lo entrega todo a Dreyfus. Esto hizo que los consignatarios pues se levantaran contra el Estado, ¿no? Y reclamaran. Incluso demandaron al Estado y se fueron a juicio, donde ganó, pues, los consignatarios logran ganar. Pero al final hacen un arreglo ahí y al final el contrato Dreyfus es aceptado, ¿no? Y así comienza, pues, el monopolio de Dreyfus. Una etapa que va a estar plagada de corrupción. Si hay algo que va a caracterizar al gobierno de José Balta es que aquí va a haber demasiados actos de corrupción, principalmente coimas y sobornos durante la etapa del contrato Dreyfus. A pesar de que en un inicio los consignatarios estaban pues en desacuerdo porque les quitaron el negocio del guano, fueron a demandar al Estado y al final pues ganaron los consignatarios, pero después hicieron un arreglo con el Estado y finalmente pues aceptaron la firma del contrato Dreyfus. Aún así, el Estado peruano comenzó a pedir adelantos a la casa Dreyfus comenzaron a pedir por adelantado, ¿no? Pagos por adelantado para comenzar a hacer obras. Pero ustedes, ¿qué creen que va a pasar aquí? Exacto, también se va a despilfarrar el dinero, porque se van a comenzar a pagar coimas y sobornos entre propios funcionarios del Estado. Esta etapa del gobierno de José Balta va a ser el gobierno de José Balta en general fue un gobierno que estuvo lleno de crisis económica, inestabilidad, crisis social y también por los actos de corrupción. Va a estar plagado de corrupción el gobierno de José Balta. Pero se hicieron algunas obras con el dinero de la casa Dreyfus. Por ejemplo, se construyó el ferrocarril Arequipa-Puno, el ferrocarril Lima-La Oroya, el ferrocarril Mollendo-Arequipa, el ferrocarril Juliaca-Cusco, el ferrocarril Hilo-Moquegua y el ferrocarril Chimbote-Huaraz. Así es, fueron tiempos para hacer obras, pero el Estado quería que las obras sean principalmente a los ferrocarriles. Se dedicaron a la construcción de ferrocarriles. Dichas construcciones quedaron en manos de Henry Meiggs, un personaje que también es mencionado en el libro Historia de la corrupción en el Perú. Así es,
Henry Meiggs. De hecho, muchas personas comparan el contrato Dreyfus con el caso de Odebrecht en la actualidad. Muchos dicen de que el contrato Dreyfus fue algo así como el caso Odebrecht de esa época, ¿no? Porque fue lo mismo, se pagaban coimas, se comenzaron a pagar sobornos a funcionarios del Estado y al final todo esto pues va a ser un fracaso. Y en solo 3 años el Perú va a estar completamente endeudado y el gobierno de José Balta prácticamente va a duplicar la deuda que tenía el Perú. De 18 millones de deuda que tenía el Perú, va a aumentar a 36 millones la deuda que tenía el Perú en ese momento. El contrato Dreyfus también fue un fracaso porque el Perú también despilfarró el dinero en la construcción de ferrocarriles. Muchos de ellos van a ser terminados, pero van a ser inutilizados. O sea, porque no se habían hecho las construcciones adecuadas para estos ferrocarriles. Además de que muchos de estos ferrocarriles van a quedarse a medio hacer. Entonces solamente fue dinero perdido, dinero tirado al tacho. Y Henry Meiggs es uno de los personajes pues que va a participar en todo este escándalo de corrupción que hubo durante el contrato Dreyfus en el Perú. A esta etapa, vuelvo y repito, se le conoce como el monopolio de Dreyfus y fue la última etapa de la prosperidad falaz y también estuvo llena de corrupción. En esta etapa del contrato Dreyfus, el Perú en solo 3 años se endeudó aún peor. Pero igual hicieron otras obras, por ejemplo, en el RIMAC se construyó el puente Balta, también se comenzó la construcción del Hospital 2 de Mayo, que se llama 2 de Mayo por los combatientes del combate de 2 de mayo de 1866, y en este gobierno de José Balta pues se va a iniciar la construcción del Hospital 2 de Mayo, que va a ser inaugurado de forma oficial en 1875 durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Otra cosa importante que se va a hacer en este gobierno es que también se va a dar la construcción del Palacio de la Exposición. Dato adicional, en el Palacio de la Exposición fue una obra donde también hubo actos de corrupción, debido a que la construcción del Palacio de la Exposición tuvo un sobrecosto. Así es, en esta obra, que fue la obra del Palacio de la Exposición, también hubo actos de corrupción, porque la construcción del Palacio de la Exposición tuvo un sobrecosto. El gobierno de José Balta en sí fue un gobierno lleno de corrupción, donde se pagaron coimas, sobornos y otro tipo de cosas ilícitas que pasaron en todo este gobierno. El contrato Dreyfus fue un fracaso, dejó aún más endeudado al Perú y al final pues el dinero se despilfarró. Después va a aparecer el Partido Civil, que fue fundado por Manuel Pardo y Lavalle. Y este partido recién fundado se va a presentar a las elecciones de 1872. Finalmente, después de las elecciones de 1872, Manuel Pardo y Lavalle es elegido presidente del Perú en 1872. Gana las elecciones de 1872. Pero sucedió algo insólito. Todo estaba listo para que Manuel Pardo asuma el poder, ¿ya? Faltaba una semana para el cambio de banda. De pronto, un grupo de hermanos militares se levantan en armas diciendo de que no convenía de que los gobierne un civil. Esos hermanos eran Tomás, Silvestre, Marceliano y Marcelino Gutiérrez, los famosos hermanos Gutiérrez. Ellos dan un golpe militar en 1872, faltando poco para el cambio de banda, ¿no? En julio de 1872, y este golpe militar va a incluir el arresto de José Balta, que va a ser llevado prisionero hacia un cuartel militar y va a acabar con el fusilamiento del presidente José Balta. José Balta es fusilado y esto causó el repudio total por parte de la población de Lima. La gente salió a las calles a protestar y a linchar con todo a los hermanos Gutiérrez. Murieron 3 de ellos y sus cadáveres fueron colgados completamente desnudos en la Catedral de Lima. Así fue una parte de nuestra historia republicana. Luego de este hecho trágico, por fin Manuel Pardo y Lavalle llegó a la presidencia en 1872 y de esa manera se puso fin a la prosperidad falaz. Fue una oportunidad perdida. El dinero del guano se esfumó,
se fue. Así como vino rápido, se fue rápido. Se despilfarró el dinero del guano, se desperdició una gran oportunidad que tuvo el Perú para salir adelante. Deudas inexistentes que se pagaron, actos de corrupción. El Perú prácticamente desaprovechó el boom del guano. No supieron darle provecho al dinero del guano. Y de esa manera el Perú acabó en la completa ruina, en la crisis y en la bancarrota total. El Perú va a comenzar el siglo XX completamente endeudado, completamente arruinado, porque después de la prosperidad falaz va a venir pues el primer civilismo, y va a venir después la guerra con Chile, donde Chile le va a ganar al Perú y con ello Perú pierde las salitreras. Y pues por eso acaba arruinado completamente el Perú. El Perú acaba el siglo XIX completamente endeudado, en la ruina y en la bancarrota. No se supo aprovechar el dinero del guano. Y por eso esta fue una oportunidad perdida. El dinero del guano se desperdició, se despilfarró y se fue rápido, ¿no? Se pagaron deudas inexistentes, actos de corrupción. El mismo Estado peruano era corrupto. Dentro de su estructura era corrupto el Estado peruano. Por eso llevó a que el Perú pues se fuera a la ruina. Bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy, el resumen de lo que fue la prosperidad falaz en el Perú. ¿Y ustedes qué creen? ¿Consideran de que la prosperidad falaz fue una oportunidad perdida de la historia peruana? ¿Fue una oportunidad perdida? ¿Consideran ustedes de que la prosperidad falaz fue una oportunidad perdida? Dejen su respuesta en los comentarios. Suscríbanse, denle like para más. Nos vemos hasta la próxima en un próximo video. Chao, cuídense. Hasta la próxima.